Tal vez se imaginen a los políticos del medievo como poderosos reyes en armaduras relucientes o astutos cortesanos que mueven los hilos detrás del trono. Pero la política medieval real se veía completamente diferente a la de hoy. No existían elecciones ni parlamentos, y por el poder se luchaba a menudo con la espada en lugar de campañas electorales. ¿Han reflexionado alguna vez sobre lo que significaba llevar el peso del gobierno en la época de castillos, caballeros y la fe omnipresente en Dios? En este video descubrirán quién decidía entonces el destino de las tierras y cómo llegaba siquiera a tal posición, cómo se veía la vida cotidiana del gobernante medieval con sus obligaciones y privilegios, qué intrigas, luchas y peligros acechaban a los poderosos de este periodo, y también cómo gradualmente comenzaron a involucrarse en la política los ciudadanos comunes. En un momento revelaremos en qué se diferenciaba la política medieval de la actual, y en qué, por el contrario, encontramos similitudes sorprendentes. Emprendamos juntos entonces el viaje a las salas medievales del poder. En el medievo buscaríamos en vano el concepto de político en el sentido actual. El poder estaba concentrado en manos de una estrecha capa de privilegiados, gobernantes, nobleza y altos dignatarios eclesiásticos. Los reyes y emperadores estaban en la cúspide de esta jerarquía. Se creía que gobernaban por gracia de Dios, es decir, con autoridad sagrada. El trono lo heredaban habitualmente en el linaje de los antepasados, de modo que la dignidad real no era una función elegida, sino un derecho de linaje. Sin embargo, no en todas partes esto se aplicaba de manera absoluta. Por ejemplo, el emperador del Sacro Imperio Romano, el predecesor medieval de la Alemania actual, era un gobernante elegido. Lo seleccionaba un pequeño grupo de los príncipes y arzobispos más poderosos. Esa era una excepción que confirma la regla de que la política medieval era predominantemente aristocrática y hereditaria. Bajo el propio gobernante estaba la nobleza, poderosos duques, condes, barones y caballeros, que gobernaban regiones y señoríos individuales. Estos nobles tenían a menudo un enorme poder local, y el gobernante no podía prescindir de ellos. El rey ciertamente gobernaba teóricamente todo el país, pero prácticamente tenía que confiar en la lealtad de sus magnates. Los nobles le prestaban juramento feudal de fidelidad, y a cambio obtenían tierra, feudo y título. Era una especie de pirámide de compromisos mutuos. El rey estaba en la cúspide, pero su fuerza dependía del apoyo de los políticos inferiores, señores en castillos que recaudaban impuestos, comandaban soldados y administraban tribunales en su territorio. Si un duque poderoso decidía no obedecer al rey, podía causar serios problemas al reino. Por eso también, los gobernantes sabios llevaban a sus nobles al consejo íntimo y trataban de tenerlos de su lado. La Iglesia representaba otro pilar del poder medieval. El Papa en Roma era considerado la autoridad suprema espiritual y muchas veces intervenía también en asuntos seculares. Coronaba emperadores, decidía disputas entre reyes o proclamaba cruzadas. Los arzobispos y obispos eran en realidad también políticos de su tiempo. Administraban provincias eclesiásticas, pero al mismo tiempo a menudo poseían vastos territorios y títulos. Existían, por ejemplo, príncipes obispos, que gobernaban ciudades y castillos como gobernantes seculares. Los altos dignatarios eclesiásticos procedían no pocas veces de linajes nobles. Los hijos segundones de nobles comúnmente se convertían en obispos o abades. Así se entrelazaba el poder secular y espiritual. La Iglesia era un jugador importante en la escena política. Por ejemplo, los cancilleres ingleses o franceses, es decir, funcionarios reales en el puesto más alto, solían ser a menudo obispos que asesoraban al rey y ayudaban a dirigir el Estado. A esta sociedad elitista pertenecía solo un mínimo de personas. El linaje era la clave. El origen noble abría automáticamente las puertas a la influencia. Por el contrario, para una persona no noble era casi imposible penetrar entre la capa gobernante. Sin embargo, existían excepciones que confirman la regla. Por ejemplo, la Iglesia a veces permitía a individuos talentosos de condiciones humildes ascender alto. Las crónicas medievales conocen casos de estudiantes pobres que gracias a la educación se convirtieron en obispos o incluso papas. Uno de los más conocidos fue Gerbert de Aurillac, un simple monje del siglo X que era tan erudito que se convirtió en el Papa Silvestre II. Sin embargo, tales historias eran excepcionales.
El mundo de la política pertenecía predominantemente a la aristocracia. Si una persona sin título noble quería obtener influencia, el camino llevaba solo a través del favor del rey. Un consejero capaz podía ser elevado como recompensa a la nobleza menor, o a través de riqueza extraordinaria en el comercio, con la cual compraba estatus noble. La mayoría absolutamente abrumadora de la sociedad medieval, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, estaba fuera de la alta política. Sobre la dirección del país decidía la llamada nación política, formada por la nobleza y el alto clero. A la gente común no le correspondía opinar sobre el gobierno. Su papel era obedecer o, en caso extremo, rebelarse si los gobernantes fallaban. La democracia en sentido moderno no existía. Y sin embargo, como veremos en un momento, ni siquiera los gobernantes medievales podían gobernar completamente sin consideración hacia otros. Tenían que tomar en serio las opiniones de sus magnates, y más tarde incluso de las ciudades ricas. Antes de llegar a eso, imaginemos primero cómo se veía la vida cotidiana de tal gobernante medieval, y todo lo que implicaba. En la siguiente parte veremos que no era solo exhibirse con manto real, sino principalmente trabajo duro, desde el amanecer hasta el anochecer. Imaginemos un día típico de un gobernante medieval. Afortunadamente no tenemos que solo adivinar. Se nos ha conservado una descripción viva del régimen diario del rey francés, Carlos V, de la pluma de la cronista Christine de Pizan. Esta escribió en el año 1404 un libro sobre cómo el sabio rey Carlos administra su tierra y cómo pasa las horas individuales del día. Según este testimonio, el rey se levantaba temprano al amanecer, habitualmente entre las 6 y 7 de la mañana. Primero venía la piedad. El capellán del rey le traía un libro de oración, breviario, y lo ayudaba a realizar las oraciones matutinas según el calendario eclesiástico. Alrededor de las 8, el rey se dirigía a misa en la capilla del palacio. Cada día escuchaba un servicio religioso, cantado solemnemente. Después de todo, gobernaba por voluntad de Dios, así que era natural que el día comenzara con una petición de bendición. Cuando el rey salía de la capilla por la mañana, no le esperaba ningún tiempo libre. Ya en el patio estaba una fila de súbditos, humildes y nobles, viudas, comerciantes, caballeros o damas de la corte. Todos venían con las más diversas peticiones y quejas. El gobernante medieval era también el juez supremo y árbitro en su reino. Carlos V aparentemente escuchaba pacientemente las súplicas de cada uno que se dirigía a él, y a los justificados les concedía o otorgaba gracia. Los casos más complejos los remitía a sus funcionarios para que los investigaran. Esta recepción de peticiones matutina era una parte importante del papel real. Demostraba justicia y cuidado por los súbditos. Los súbditos, desde los ciudadanos más ricos hasta los mendigos más pobres, así tenían la sensación de que podían presentar su problema directamente al gobernante. El rey así obtenía reputación de protector cuidadoso. Después de resolver estos asuntos urgentes, el gobernante finalmente podía dedicarse a dirigir el Estado en círculo íntimo. En días determinados, habitualmente varios días a la semana, se reunía el Consejo Real, una asamblea de los consejeros más cercanos, altos nobles y dignatarios eclesiásticos. A esta mesa redonda se sentaba el rey aproximadamente alrededor de las 10 de la mañana. Allí discutía con sus ministros cuestiones clave: impuestos, leyes, diplomacia extranjera, expediciones militares o, por ejemplo, alianzas matrimoniales. Es interesante que, según los informes conservados, el rey Carlos V no dirigía los consejos largo tiempo, tal vez solo una hora, y luego se dedicaba a otras tareas. Los historiadores juzgan que esto podía ser también debido a su salud frágil. En general, sin embargo, se aplica que los gobernantes medievales tenían que consultar regularmente con sus consejeros, escuchar las opiniones de magnates experimentados y obispos, y buscar acuerdo entre diferentes intereses. No era entonces solo decisión autocrática del gobernante. Cada decisión real solía ser resultado de consultas y compromisos en el consejo. Alrededor del mediodía llegaba el momento de descansar y fortalecerse. Sorprendentemente, el almuerzo real no era ningún banquete de varias horas de 10 platos, como tal vez pensamos por las películas. Carlos V comía relativamente frugal y rápidamente. Evitaba comidas pesadas y complicadas.
Decía que comer en exceso le embotaba la memoria y oscurecía la mente. Se servía solo un plato ligero, lo acompañaba con vino blanco ligero, diluido con agua y listo. Los grandes banquetes ciertamente pertenecían a la vida real, pero más bien con ocasión de fiestas o celebraciones. En un día normal, el gobernante comía modestamente para mantenerse fresco para las negociaciones. Para animarse un poco durante el almuerzo, hacía tocar silenciosamente instrumentos de cuerda, tal vez laúd o arpa. La música silenciosa acompañaba la comida, en lugar de la radio actual, y aparentemente tenía que calmar y animar al rey. Inmediatamente después de comer, esperaban al rey más obligaciones. La tarde en la corte solía ser agitada, se reunían enviados extranjeros con sus cartas, venían nobles de partes distantes del reino con noticias, llegaban comandantes militares a informar resultados de batallas en las fronteras. El rey recibía informes de todos los rincones del país y del extranjero, resolvía qué era necesario hacer, ya fuera enviar refuerzos a una frontera amenazada, decidir una disputa de dos señores sobre territorio o otorgar privilegio a alguna ciudad. También firmaba documentos, cartas reales y decretos que los funcionarios le presentaban para aprobación. Concedía audiencia a quienes habían solicitado ser escuchados. Distribuía cargos y honores. Por ejemplo, cuando moría algún dignatario, el rey tenía que elegir sucesor para el cargo. Esta parte vespertina del día se podría comparar con el trabajo de oficina actual del jefe de Estado, solo con la diferencia de que todo ocurría personalmente, cara a cara, en un salón lleno de gente esperando decisiones. Después de unas horas de tal esfuerzo, Carlos V tenía la costumbre de retirarse por un momento. Aproximadamente una hora descansaba, tal vez dormitaba, para recuperar fuerzas para el resto del día. Después del breve descanso, el gobernante aparecía nuevamente entre sus allegados, esta vez no por trabajo, sino por recreación y familia. La tarde tardía pertenecía a actividades más ligeras. Si hacía buen tiempo, el rey se paseaba por los jardines de su palacio. A menudo lo acompañaban la reina y los hijos. Era tiempo para la familia, cuando el gobernante preguntaba por la salud de los descendientes y conversaba con las damas de la corte sin formalidades sobre cosas cotidianas. Otras veces el rey se hacía mostrar tesoros y curiosidades que los comerciantes le habían traído del mundo, telas preciosas, objetos exóticos, armas nuevas. Los gobernantes medievales eran curiosos sobre novedades y lujo. Les gustaba presumir su colección de joyas o inventos curiosos. Al anochecer, por supuesto, no faltaba nuevamente la piedad. Alrededor del crepúsculo, el rey participaba en vísperas, oración vespertina o misa cantada a la luz de las velas. Luego seguía la cena, que solía ser la comida principal del día. En la mesa real se reunía sociedad selecta, los nobles más cercanos, huéspedes, a veces enviados extranjeros. También aquí se aplicaba ceremonial preciso, quién se sienta cerca del rey, qué platos se sirven y en qué orden. Todo esto tenía sus reglas. El rey, sin embargo, habitualmente mantenía sus costumbres frugales, comía con prudencia y no exageraba con el alcohol, porque el gobernante necesitaba mantener la cabeza clara. En este momento del día también temía más un posible envenenamiento de la comida, especialmente si había alguna incertidumbre cortesana o intrigas. No es de extrañar que en las cortes medievales existiera la función de catador, una persona que probaba de cada plato primero para verificar que la comida no estuviera envenenada. Incluso comer se convertía así en un ritual con elementos de medidas de seguridad. Imaginemos que el primer ministro actual tuviera que tener oficialmente catadores en cada recepción. Después de la cena, el rey aún conversaba socialmente por un tiempo. A menudo se realizaban producciones musicales o teatrales para entretenimiento de la corte. Los trovadores recitaban poemas, los trompetistas tocaban fanfarrias, a veces se jugaban juegos de mesa o ajedrez con huéspedes importantes. Para el gobernante medieval, esto no era tiempo puramente libre, sino más bien continuación de la representación y fortalecimiento de relaciones. Alrededor de las 9 o 10 de la noche, el gobernante se retiraba entonces al lecho. El día terminaba con oración y acostarse a dormir, por supuesto, nuevamente en presencia del servicio, que lo ayudaba a quitarse las pesadas vestiduras y aseguraba guardias en las habitaciones.
De esta descripción, es evidente que la vida cotidiana del gobernante medieval estaba literalmente llena de obligaciones, desde el amanecer hasta el anochecer. Cada hora tenía su propósito: oración, negociaciones, tribunales, comida, reuniones diplomáticas, descanso, entretenimiento, todo según ritmo preciso. Aunque el rey podía permitirse el lujo de su tiempo y cada detalle de su comodidad era atendido por el servicio, su tiempo no era suyo propio. Como acertadamente observan los cronistas, el rey era por un lado señor absoluto, pero por otro lado una especie de esclavo del protocolo y las expectativas de su nación. Tenía que representar constantemente, decidir y velar por el orden. Una cita de la época dice que el rey es el servidor más diligente de su reino, y realmente, aunque todos le servían, él mismo servía constantemente a un todo superior, a su tierra. Hay que agregar que no todos los gobernantes medievales tenían un régimen tan ordenado y pacífico como el mencionado Carlos V. Muchos gobernantes pasaban sustancialmente más tiempo en viajes y guerras. Las cortes reales eran a menudo nómadas, especialmente en el medievo temprano. El rey no tenía una capital principal fija, sino que viajaba con toda la corte de castillo en castillo. Era práctico. Un castillo no podía mantener por mucho tiempo a la enorme comitiva del rey, así que el gobernante se trasladaba para no comerse todas las provisiones de los alrededores. Viajando también demostraba su presencia en diferentes rincones del país. Realizaba tribunales allí, recibía representantes locales, se mostraba al pueblo. Por ejemplo, los reyes checos en el siglo XIII recorrían Moravia y Bohemia para fortalecer su autoridad. Los reyes ingleses, antes de la fundación de Westminster, también viajaban por castillos de nobles, donde eran huéspedes de sus vasallos. E incluso en el medievo tardío, cuando ya existían ciudades sede como Praga, París o Londres, los gobernantes las dejaban a menudo debido a expediciones militares o viajes al extranjero. Ser gobernante significaba entonces estar siempre en movimiento, siempre preparado para partir a caballo donde fuera necesario el rey. Un programa igualmente intenso tenían los nobles superiores en sus regiones, aunque a menor escala. Cada señor de castillo tenía que administrar su señorío, supervisaba la recaudación de impuestos y tributos de los súbditos, resolvía disputas entre aldeanos, o nombraba a su burgomaestre para que juzgara pleitos comunes. Se ocupaba de la defensa del territorio y el estado de sus hombres armados. A esto se añadían sus obligaciones hacia el rey, por ejemplo, enviar ejército cuando el rey declaraba guerra, o presentarse personalmente en la corte real cuando era invitado a consulta o festividad. El noble tenía que mantener su prestigio, organizar cacerías para vecinos, banquetes para aliados, apoyar iglesias y monasterios locales como patrón piadoso. Mientras tanto, entrenaba a sí mismo y a sus caballeros en combate para estar preparado en cualquier momento para partir al campo. En resumen, la cotidianidad del político medieval, en cualquier nivel, estaba conectada con gran responsabilidad y actividad constante. Nada se resolvía por teléfono o correo electrónico como hoy. Cada decisión requería participación personal, documento escrito enviado por mensajero o envío de representante confiable, e incluso entonces tomaba semanas hasta que regresara la respuesta. La paciencia y la rutina eran parte del gobierno. Hemos visto entonces que los magnates medievales no tenían precisamente una vida fácil o perezosa, sino más bien lo contrario. Cada día incluía multitud de rituales y acciones, desde oraciones pasando por tribunales hasta audiencias diplomáticas vespertinas. Pero mantener el poder no se trataba solo del cumplimiento honesto de obligaciones. Al alto cargo pertenecía también el lado más oscuro, peligro constante, intrigas y luchas por el trono. Nadie tenía nada seguro y un paso en falso podía significar pérdida de poder e incluso de vida. En un momento nos sumergiremos en este trasfondo crudo de la política medieval. Revelaremos qué trampas acechaban a cada gobernante y qué tenía que soportar para mantener el trono. La política medieval no era ninguna idilia pacífica. Por el contrario, era un juego peligroso de tronos, literalmente. El poder en manos de un individuo era atractivo, y muchos otros lo ansiaban. Los competidores no dudaban en recurrir a la espada o daga para llegar al poder. Cada político medieval tenía que contar con que su posición podía ser historia mañana si no era suficientemente fuerte, inteligente y cuidadoso.
El riesgo más visible eran las guerras y conflictos armados. El medievo conoció innumerables casos en que se luchó por la corona real en el campo de batalla. Las disputas de linaje por el trono a menudo se convertían en largas guerras civiles. Por ejemplo, en el siglo XV, Inglaterra sufrió la famosa Guerra de las Rosas. Dos ramas del linaje real, Lancaster y York, se enfrentaron por el poder, y el país fue sacudido durante décadas por batallas, asesinatos y ejecuciones de nobles. Durante estos conflictos cayeron o fueron asesinados varios reyes y príncipes. Guerras de poder similares no evitaron otros países. La lucha por la sucesión en el medievo solía ser cruel. Los gobernantes a menudo tenían que defender su derecho con armas en mano. En realidad, se puede decir que la guerra era continuación de la política por otros medios, como formuló siglos después el teórico Clausewitz. En el campo de batalla, los políticos medievales realmente pasaban mucho tiempo. El rey caballero era ideal de la época. El gobernante debía ser comandante valiente que dirigiera personalmente a sus hombres. Por ejemplo, Ricardo Corazón de León, el legendario rey inglés, pasó de 10 años de su reinado en Inglaterra solo aproximadamente medio año. El resto del tiempo luchó en el extranjero, especialmente en cruzada y defendiendo sus posesiones francesas. Sus obligaciones reales transcurrían así principalmente en campamento militar, no en palacio. Muchos gobernantes enfrentaron similares batallas constantes, ya fuera repeliendo invasores. Por ejemplo, los reinos húngaros lucharon contra incursiones mongolas y más tarde otomanas, o dirigiendo guerras ofensivas para expandir territorio. La guerra era arriesgada. Más de un rey pereció en el campo de batalla. El rey checo Přemysl Otakar. Segundo cayó en el año 1278 en la batalla de Marchfeld contra el rival Habsburgo. El rey francés Luis IX murió de peste durante cruzada. El rey inglés Ricardo III fue matado en la batalla de Bosworth en el año 1485. Ser político medieval significaba entonces también posibilidad real de muerte en combate, no algo que los ministros actuales tuvieran que resolver. Pero el peligro a menudo acechaba aún más cerca que en el campo de batalla, directamente en la corte real. Las intrigas y traiciones estaban a la orden del día. Cada gobernante tenía en la corte una serie de magnates y cortesanos ambiciosos, algunos de los cuales podían anhelar mayor poder. Bastaba una sombra de sospecha de desinterés o incapacidad del gobernante y ya se extendían por los rincones planes conspirativos. Una copa de vino envenenado, un asesino contratado escondido en el dormitorio, emboscadas en la casa disfrazadas de accidente. Todo esto realmente ocurría en el medievo. Los gobernantes por eso tenían que estar en guardia incluso entre sus más cercanos. El círculo de aquellos en quienes el rey podía confiar plenamente era muy estrecho. La historia está llena de casos en que intrigas políticas llevaron a la eliminación del gobernante o sus consejeros. Recordemos el destino del rey inglés Eduardo II. Perdió el apoyo de la nobleza porque favorecía demasiado a sus favoritos de las filas de amigos no nobles. Los varones descontentos primero le mataron un favorito, Pierre Gaveston, y finalmente derrocaron al propio Eduardo del trono. El rey fue encarcelado y, según parece, asesinado por orden de los rebeldes. Un final trágico que comenzó con intrigas cortesanas. En la historia checa conocemos la historia del príncipe Václav, San Wenceslao, a quien hizo asesinar su propio hermano Boleslav en el siglo X para obtener el poder sobre el principado. Eso también era política. Las ambiciones de poder no consideraban ni los lazos familiares. Otro gran riesgo era la confrontación con la Iglesia. Como ya mencionamos, la Iglesia tenía enorme influencia, y si el gobernante entraba en conflicto con el Papa, podía fácilmente perder legitimidad. El ejemplo más conocido es la historia del emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII en el siglo XI. Enrique se negó a someterse a las órdenes papales y quería nombrar él mismo obispos en su imperio. El Papa lo excomulgó como castigo, lo maldijo, lo que en esa época era muerte política. Los súbditos fueron liberados de obediencia al emperador, y si la nobleza tomaba en serio la maldición, podía elegir otro gobernante. Enrique IV no tuvo opción. Partió a Italia y en el castillo de Canosa estuvo descalzo y vestido de saco 3 días en el frío, hasta que el Papa lo recibió y le perdonó. Este episodio, conocido como Viaje a Canosa,
muestra qué situación humillante podía surgir para un gobernante cuando se enfrentaba con la autoridad espiritual. Más tarde Enrique se vengó y finalmente expulsó al Papa, pero la lección permaneció. El político medieval tenía que jugar cuidadosamente también con la Iglesia, de lo contrario, arriesgaba pérdida de prestigio y apoyo. Los propios papas, sin embargo, no estaban seguros ante el poder secular. La política funcionaba en ambas direcciones. Por ejemplo, el rey francés Felipe IV, el Hermoso, dirigió disputa aguda con el Papa Bonifacio VIII, hasta que finalmente, en el año 1303, hizo que sus soldados capturaran al Papa, incidente llamado Atentado en Anagni. Bonifacio murió poco después, y Felipe logró la elección de un papa que le era favorable. La corte papal incluso se trasladó por 70 años a Aviñón, bajo supervisión de los reyes franceses. Eso también fue resultado de lucha política, esta vez diplomática y tras bambalinas, pero no menos dura. El político medieval entonces tenía que navegar magistralmente, actuar de modo que la Iglesia no lo maldijera, pero al mismo tiempo que él mismo impusiera su voluntad contra posibles reclamos de la Iglesia. Era equilibrio constante de poder entre corona y cruz, y luego estaban las aguas traicioneras de alianzas personales y matrimonios dinásticos. Los matrimonios de nobles y gobernantes no eran solo cuestión de amor. A menudo no había amor en absoluto. Se trataba principalmente de contratos políticos entre linajes y estados. La diplomacia matrimonial era una de las herramientas principales para cerrar alianzas. Una hija casada con el duque vecino podía asegurar que de él fuera aliado, no enemigo. Por el contrario, un hijo casado con princesa podía obtener derecho a su herencia. ¿Cuántas guerras surgieron precisamente de tales reclamos? La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia estalló también porque el rey inglés era por madre nieto del rey francés y reclamó el trono francés. El político del medievo tenía que ser también estratega familiar. Cada nacimiento o matrimonio podían cambiar equilibrios de poder. Y cuando no se lograban objetivos por matrimonio, entraban nuevamente intrigas o fuerza. Como se ve, el mundo medieval de alta política estaba lleno de incertidumbre. Rey o príncipe nunca sabía si mañana no traería rebelión, invasión extranjera o traición de sus más cercanos. Tenía que estar siempre alerta. La paranoia hasta cierto punto pertenecía a la supervivencia. No era prudente creer en cada sonrisa en la corte. Los gobernantes se construían redes de informantes y espías, en palabras actuales espías, para saber a tiempo sobre posibles conspiraciones. Los políticos más exitosos de esa época destacaban no solo por valentía, sino principalmente por inteligencia, habilidad diplomática y dureza. No es casualidad que al final del medievo, año 1513, el estadista florentino Niccolò Machiavelli escribiera el famoso tratado El Príncipe, que aconseja cómo debe actuar el gobernante ideal, fríamente, prácticamente, sin dudar en usar incluso astucia o crueldad si es necesario para mantener el Estado. Maquiavelo se basaba en experiencias de la política renacentista italiana, pero estas eran herencia directa de la medieval. En otras palabras, ya los reyes y príncipes medievales eran maquiavélicos, mucho antes que Maquiavelo. Quien no era suficientemente hábil, los rivales lo eliminaban. Incluso con todas las intrigas y luchas, la política medieval no estaba completamente sin reglas. Los conflictos bélicos alternaban con intentos de negociaciones pacíficas. La Iglesia trataba de establecer límites morales generales. Por ejemplo, la paz de Dios prohibía luchar en ciertos días festivos. La nobleza inventaba diversas cartas y acuerdos que limitaban la autocracia de los reyes. No debemos entonces imaginar el medievo como caos donde el perro más fuerte siempre gana. Incluso los caballeros reconocían el concepto de honor y orden, pero la realidad a menudo escapaba a los ideales, así que la lucha por el poder era realmente dura. Hasta ahora nos hemos dedicado principalmente al mundo de reyes, magnates y prelados, es decir, la aristocracia suprema. ¿Pero era la política solo privilegio de nobleza e iglesia? Aproximadamente desde el siglo XII comenzó a imponerse en la escena histórica una nueva capa social, los ciudadanos, habitantes de las crecientes ciudades medievales. Y con ellos llega a la política un elemento completamente nuevo: dinero y autogobierno colectivo.
En un momento descubriremos cómo las ciudades ricas obtenían influencia y por qué incluso los reyes tenían que escuchar la voz de prósperos comerciantes. Desde el siglo XII, Europa experimentó auge de ciudades, crecían centros comerciales, surgían gremios de artesanos, mercados y rutas comerciales de larga distancia traían riqueza a nuevas personas que no eran de origen noble. Esta transformación de la sociedad dio origen a una poderosa clase burguesa. Reyes y nobleza pronto se dieron cuenta de que las ciudades ricas podían ser valiosos aliados y oponentes peligrosos, y así los ciudadanos paso a paso se involucraron en la política medieval. Primero se manifestó en que las ciudades obtuvieron cierto grado de autogobierno. Los gobernantes a menudo otorgaban privilegios a las ciudades a cambio de finanzas. El rey necesitaba dinero para guerras y corte ostentosa, mientras la ciudad anhelaba libertad para decidir sobre sus asuntos. El resultado fueron cartas municipales, documentos por los cuales el rey o príncipe garantizó derechos a la ciudad, por ejemplo, el derecho a elegir su propio consejo y alcalde, juez municipal, derecho a organizar mercados, recaudar peaje y pontazgo, almacenar mercancías o fortificarse con murallas. A cambio, las ciudades pagaban sumas únicas y regulares al tesoro real y se comprometían a mantener lealtad. De esta manera, surgió por Europa una red de ciudades libres que estaban bajo patronato del gobernante, pero se administraban según sus propias leyes, llamado derecho municipal. Como ejemplo pueden servir las ciudades reales en Bohemia, como Kutná-Hora, Brno, más tarde nueva ciudad de Praga, fundada por Carlos IV, ciudades libres imperiales en Alemania, Nuremberg, Frankfurt, repúblicas urbanas del norte de Italia, Venecia, Florencia, o comunas autónomas en Francia. En estas ciudades surgió nueva forma de política, autogobierno municipal colectivo. El Consejo Municipal, compuesto por ciudadanos importantes, habitualmente comerciantes ricos y maestros de gremios, decidía sobre asuntos locales. El alcalde, burgomaestre o preboste estaba al frente de la ciudad, elegido ya sea por el Consejo Municipal o directamente por asamblea más amplia de ciudadanos. Esto difería según las ciudades. Por ejemplo, en el siglo XIV en Londres se realizaba anualmente elección de alcalde. Los candidatos los seleccionaba el Consejo Municipal, compuesto por representantes de gremios, y los confirmaban consejeros municipales, aldermen. El alcalde elegido entonces representaba Londres ante el rey, supervisaba el cumplimiento de derechos municipales y convocaba a asamblea municipal para discutir cuestiones importantes. Similarmente en Praga existían concejales y primado, burgomaestre, en ciudades alemanas consejo y burgomaestre, etc. No era democracia para todos, voz tenían solo ciudadanos propietarios e influyentes. A menudo un puñado de familias mantenía posiciones por generaciones, pero aún así era principio diferente de gobierno que monarquía puramente hereditaria. Dentro de la ciudad funcionaba una especie de pequeña comunidad política, donde se decidía por votación y debate entre iguales. Las ciudades, gracias a su dinero y organización, obtuvieron poder considerable también hacia afuera. Los reyes se dieron cuenta de que las ciudades ricas podían ayudar a financiar el Estado, y así a veces se apoyaban en ciudadanos contra magnates incómodos. Por ejemplo, el rey francés Luis XI, en el siglo XV, utilizó apoyo de la burguesía para debilitar el poder de la alta nobleza. El rey checo Carlos IV elevó la importancia de Praga a metrópoli europea, dio privilegios a ciudadanos y se benefició de sus impuestos para construcción del Estado. El contrato social entre trono y ciudades era claro. Las ciudades proporcionan dinero y a veces soldados. El gobernante las deja relativamente en paz y las protege de arbitrariedad de la nobleza. En el medievo tardío, así los ciudadanos se convirtieron en tercera fuerza junto a nobleza e iglesia. Incluso fueron invitados a participar en política territorial. Los gobernantes a veces convocaban estados generales o dietas territoriales, asambleas de representantes de estamentos sociales individuales, donde se trataban cuestiones importantes, típicamente aprobación de impuestos, declaración de guerra, cambios de leyes. Estas dietas se reunían, por ejemplo, en Francia, Estados Generales desde el año 1302. En España, Cortes ya desde el siglo XII. En Inglaterra se desarrolló el Parlamento, Carta Magna de Derechos,
Magna Charta 1215 obligó al rey a consultar con varones, y en el año 1265 fueron invitados por primera vez también representantes de ciudades. En el reino de Bohemia comenzó a formarse la dieta territorial a finales del siglo XIII, e inicialmente se reunían solo señores y prelados. Durante la época husita, en el siglo XV, se añadió la nobleza menor, y las ciudades también obtuvieron voz. Esto significó que los ciudadanos podían codecidir, aunque marginalmente, sobre cuestiones estatales. Por ejemplo, concejales praguenses y otros representantes municipales se sentaban en la dieta junto a nobles y votaban sobre impuestos de guerra o elección de rey. Así la idea de política se expandió fuera del estrecho círculo de aristocracia. Es importante enfatizar que el derecho a decidir no lo tenían todos los habitantes de ciudades, sino solo su élite propietaria. Sin embargo, fue un gran progreso. Primeros pasos hacia participación de público más amplio en gobierno. Los ciudadanos medievales aprendieron a organizarse, formular sus demandas y a veces incluso oponer resistencia. Si el gobernante rompía promesas, las ciudades podían rebelarse o hacer huelga con pago de impuestos. En algunas regiones, por ejemplo en Flandes o norte de Italia, milicias municipales derrotaron incluso ejércitos de caballeros y se impusieron respeto. Todo esto cambió el carácter de la política. Ya no era solo diálogo rey versus nobleza, sino negociación mucho más variada, incluyendo también intereses económicos de comerciantes y artesanos. Los ciudadanos también trajeron nuevas habilidades a la política. Eran habitualmente más educados en materias prácticas que los caballeros. Sabían leer, escribir, calcular. Muchos estudiaron en universidades recién surgidas derecho o filosofía. Los reyes aprovecharon esto. En altas funciones de cancilleres y consejeros, comenzaron a nombrar juristas capaces de origen no noble, que destacaban por conocimientos de leyes y administración. Tal hombre, aunque no tenía título, era políticamente influyente gracias a sus capacidades. Por ejemplo, el rey francés Carlos VII, siglo XV, tenía como principal consejero financiero a Jacques Coeur, ciudadano y banquero, que dirigía el tesoro estatal. En Inglaterra, el rey Eduardo III se apoyó en William Wykeham, hombre humilde que ascendió por escalera profesional hasta canciller del rey y se convirtió finalmente incluso en obispo. Obtuvo entonces también estatus noble por servicios. Estos ejemplos muestran que al final del medievo ya no era imposible que una persona de linaje no noble se convirtiera en político significativo si tenía talento excepcional y obtenía favor del gobernante. Sin embargo, seguían siendo excepciones que confirmaban la regla. Aunque entonces el medievo permanecía como sociedad de linajes privilegiados, germinaban en él semillas de cambio. La política municipal, basada en negociación de concejales, elecciones de funcionarios, leyes escritas y contratos, prefiguró concepción moderna de política como administración de asuntos públicos, no solo dominio personal. Por ejemplo, el principio de que impuestos hay que negociar con representantes de quienes los pagan, nació precisamente en discusiones entre reyes y ciudades. Podemos decir que los primeros parlamentos eran aún estamentales y elitistas, pero fueron pasos hacia participación de diversas capas en gobierno. Al final del medievo, así junto a reyes y nobles, sonaba en política cada vez más fuerte la voz de ciudadanos. La sociedad cambió. Donde antes decidían espada y linaje, comenzaron a ganar importancia también moneda y sellos de consejos municipales. Por supuesto, el campesino común en el campo no tenía mucho de esto, su vida no se politizó directamente, pero el camino hacia posterior desarrollo de derechos ciudadanos y administración parlamentaria estaba abierto. Los políticos medievales probablemente no creerían hasta dónde llevaría esto algún día, si vieran nuestras elecciones y cuerpos representativos actuales. Nosotros con distancia temporal podemos percibir el medievo como etapa importante de desarrollo, donde se formaron principios de poder, responsabilidad y coparticipación en los que se basa el mundo actual. ¿Qué nos dice entonces la historia de la política medieval hoy? ¿Cómo se diferencia nuestra actualidad de los tiempos de reyes y caballeros? ¿Y qué por el contrario permanece similar? Precisamente esto resumiremos ahora al final y conectaremos con la actualidad.
Cuando miramos hacia atrás a la política medieval, vemos enorme transformación de la sociedad humana. El mundo en que gobernaba un puñado de elegidos por gracia de Dios, y la mayoría de la gente no tenía voz, se transformó gradualmente en nuestro mundo actual de democracias, aunque no en todas partes del mundo. Hoy consideramos natural que los gobernantes sean responsables ante el pueblo, que existan constituciones escritas, elecciones, derechos humanos, y que el poder esté dividido entre diferentes instituciones. En el medievo, nada de esto se aplicaba. El gobernante era la ley en sí mismo, gobernaba de por vida, y inicialmente no se responsabilizaba ante nadie. Solo el desarrollo por siglos, en el cual el medievo jugó papel inicial, nos llevó a principios modernos. Un político medieval probablemente no entendería que gente común pueda cambiar gobernantes en urnas electorales en lugar de rebelión. La idea de que un rey abdique porque perdió votación sería absurda para él. Los primeros ministros y presidentes actuales no tienen sangre azul y deben ganar apoyo de votantes. Esa es diferencia fundamental. El poder ya no es considerado privilegio personal otorgado desde arriba, sino servicio público por tiempo limitado. Cuando no nos gusta un político, podemos reemplazarlo legalmente. En el medievo no quedaba más que rebelarse si la situación se volvía insoportable. El Estado de Derecho y sistema de frenos y contrapesos hoy previenen que un individuo poderoso decida arbitrariamente sobre vidas de todos los demás. Tal concentración de poder, como tenían los reyes medievales, ya es excepción, tal vez, excepto algunas dictaduras. Por otro lado, en la naturaleza humana y esencia de la política, encontramos también similitudes sorprendentes. La política sigue siendo lucha por poder e intereses, solo que en lugar de espadas se usan palabras, leyes, opinión pública y medios, intrigas, alianzas, rivalidad. Todo esto lo vemos también hoy, aunque en forma más civilizada. Los políticos modernos también cierran alianzas convenientes, a veces forjan planes tras bambalinas, tratan de eliminar adversarios, afortunadamente más bien figurativamente que físicamente. Los juegos de poder entonces no han cambiado en su esencia, solo se trasladaron de campos de batalla a parlamentos y pantallas de televisión. Los escándalos políticos actuales, grabaciones tras bambalinas y filtraciones de información. Eso es equivalente de intrigas cortesanas medievales, cuando un consejero trataba de derribar a otro ante los ojos del rey. También carisma y popularidad del gobernante juegan papel en cada época. El rey medieval tenía que inspirar respeto en nobleza y pueblo, de lo contrario arriesgaba rebelión. El líder actual necesita popularidad entre votantes, de lo contrario pierde elecciones. Algunos conceptos e instituciones tienen sus raíces en el medievo. Por ejemplo, títulos ministro, canciller, mariscal. Todo esto eran originalmente cargos medievales o dignidades en la corte. La palabra minister significaba en latín servidor y designaba consejero servicial del rey. Hoy los ministros son servidores del Estado. Los parlamentos se desarrollaron de asambleas estamentales. Las leyes, por ejemplo, derecho común inglés o bulas doradas húngaras, comenzaron a escribirse ya en el medievo, sentando así base para legislación moderna. Y por ejemplo, el concepto de ciudadanía surgió de las ciudades. El ciudadano era cívico medieval, con derechos especiales. De ahí deriva nuestra comprensión de ciudadanos del Estado. La continuidad histórica entonces es ininterrumpida, solo se desarrolló. Las historias de políticos medievales también nos recuerdan valores importantes. Por ejemplo, lo destructivo que es cuando el poder está concentrado sin control. Intrigas y violencia entonces estaban a la orden del día porque no existían mecanismos pacíficos de transferencia de poder. Hoy tenemos constituciones y elecciones que aseguran que los gobernantes se alternen sin derramamiento de sangre. Esa es conquista que deberíamos valorar, porque surgió gradualmente de tiempos turbulentos del pasado. Las guerras medievales por tronos nos advierten hacia dónde lleva gobierno ilimitado de ambiciones. Por el contrario, el esfuerzo de gobernantes medievales por justicia, como cuando el rey personalmente juzgaba disputas de pobres bajo roble como Luis IX en Francia, puede ser inspiración para nosotros, que gobernar se debe con consideración hacia bienestar de súbditos, hoy ciudadanos. La idea de que gobierno debe asegurar orden, estabilidad y justicia, como esperaba la gente medieval del rey, se aplica en cierto sentido hasta hoy. Mirando el medievo desde perspectiva actual,
podemos sentir alivio de que vivimos en sociedad democrática moderna. Ya no tenemos que temer que alguien nos gobierne solo por título noble, y si no nos gusta dirección del país, podemos decirlo en voz alta, sin ser arrojados a mazmorra por ofensa a la majestad. Por otro lado, la mirada al pasado despierta también respeto. Nos damos cuenta de qué largo camino ha recorrido la sociedad. Los políticos medievales pusieron piedras fundamentales de estatalidad, idea de que incluso el rey está atado a ciertas reglas, aunque entonces tal, ves orden divino o tradición, y concepto de que gobierno no es solo arbitrariedad, sino debe servir mantenimiento del conjunto. De estas raíces gradualmente creció política moderna. En conclusión, se puede decir que ser político en el medievo significaba llevar enorme carga de poder conectada con riesgo personal. Era época en que política se hacía cara a cara, a menudo con espada al lado y oración en los labios. Hoy la situación es diferente. Sin embargo, el factor humano, ambición, responsabilidad, moral, permanece central. La mirada a gobernantes medievales así nos proporciona no solo enseñanza sobre el pasado, sino también espejo para reflexionar sobre política actual y sobre qué frágil puede ser civilización si no mantenemos poder bajo rienda de razón y justicia. Gracias por su atención y por haberse sumergido conmigo en las profundidades de la política medieval. Si les gustó el video, estaré contento si le dan like y lo comparten con otros. Que tengan un hermoso día y nos vemos la próxima vez.